Nunca pensé que terminaría diciendo esas palabras. Quiero el divorcio. Éramos Marcos y yo, una historia de amor aparentemente perfecta hasta que un día, una caída, y un ritual incomprensible lo cambió todo. Ahora, sentada aquí, años después, me pregunto si fui una idiota por tomar esa decisión. ¿Soy una idiota por divorciarme? Esta es mi historia. Me llamo Ana, tengo 32 años y hasta hace poco, era una mujer casada. Ahora, estoy en medio de un torbellino de dudas, juicios y el peso de una decisión que me persigue día y noche. ¿Soy una idiota por divorciarme de mi esposo? Mi matrimonio con Marcos, de 34 años, siempre tuvo una peculiaridad, una pequeña fisura que, con el tiempo, se convirtió en una grieta. Marcos tenía un ritual extraño. Al llegar a casa, se sentaba en el auto entre 5 y 10 minutos antes de entrar. Al principio, lo tomé como una excentricidad inofensiva. ¿Qué haces ahí sentado?, le preguntaba, a veces con curiosidad, otras con una pizca de impaciencia. Con el tiempo, Marcos se abrió y me contó el porqué de su comportamiento. En su anterior relación, había llegado a casa un día y descubierto que su expareja lo engañaba. Aquel golpe fue devastador para él, una herida que, aunque aparentemente cicatrizada, seguía doliendo en lo más profundo. Su ritual del auto era una forma de lidiar con ese trauma, una manera de prepararse para lo que pudiera encontrar al cruzar la puerta. Entendía su dolor, realmente lo hacía. Pero, con el tiempo, esta costumbre comenzó a incomodarme. No era solo al llegar a casa, también lo hacía cuando teníamos invitados, cuando llegábamos tarde a algún compromiso o, simplemente, cuando la cena estaba lista y yo lo esperaba impaciente en la mesa. 10 minutos pueden parecer poco, pero en esos momentos, se sentían como una eternidad. Sentía que su trauma se interponía entre nosotros, creando una barrera invisible que me impedía conectar completamente con él. Siempre tuve miedo de que su ritual interfiriera en una situación de emergencia. Ese miedo, lamentablemente, se hizo realidad la semana pasada. Mi hijo, Pablo, de 8 años, es un torbellino de energía. Le encanta explorar, descubrir cosas nuevas, correr y saltar. Es un niño curioso y valiente, pero también, como todos los niños, un poco imprudente. La semana pasada, Pablo tuvo un accidente en casa. Estaba bajando las escaleras corriendo cuando tropezó y cayó, golpeándose fuertemente el tobillo. El grito de dolor de Pablo me paralizó. La angustia me invadió como un torrente, nublando mis sentidos. Llamé a Marcos al trabajo, rogándole que viniera de inmediato. Por favor, Marcos, Pablo se ha caído y creo que se ha roto el tobillo. Necesito que vengas ahora. Le supliqué, con la voz temblorosa y el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo vi salir corriendo de su oficina, y por un instante, sentí un alivio inmenso. Ya viene, todo estará bien, me dije a mí misma, tratando de mantener la calma por el bien de Pablo. Pero entonces, lo vi. Estaba allí, sentado en su auto, estacionado frente a nuestra casa. La angustia se transformó en confusión, luego en incredulidad y, finalmente, en una rabia sorda y paralizante. ¿Por qué estaba ahí sentado? ¿No entendía la gravedad de la situación? Lo llamé una y otra vez, con el corazón acelerado y la mente en modo pánico. Marcos, ¿qué haces ahí sentado? Pablo está gritando de dolor. Necesito que entres ahora mismo. Su respuesta fue lo que terminó por derrumbarme. Necesito unos minutos para sentirme cómodo antes de entrar, me dijo, con una calma que me pareció obscena. Ya llevo 8 minutos aquí, en 2 minutos más entraré. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. La mezcla de preocupación por mi hijo y la rabia por la aparente indolencia de mi esposo me llevaron al límite. ¿Estás loco? Esto es una emergencia. No hay tiempo para tus tonterías. Mi hijo está sufriendo y tú estás ahí sentado, como si nada importara. Grité, sí, lo admito. No fue mi mejor momento, pero estaba desesperada. Sentía que el mundo se me venía encima y que la persona que se suponía debía apoyarme, protegerme y ayudarme, estaba completamente desconectada de la realidad. En medio de la discusión, Pablo gritaba y lloraba de dolor. Me sentía impotente, atrapada en una pesadilla surrealista. Marcos seguía sentado en el auto, aferrado a su ritual, mientras mi hijo sufría. Finalmente, la paciencia se me agotó. Decidí llevar a Pablo al hospital por mi cuenta. Afortunadamente, nuestra vecina, Elena, se ofreció amablemente a llevarnos. Siempre le estaré agradecida por su generosidad y su rápida reacción. Mientras los médicos atendían a Pablo en el hospital, mi mente era un caos. La confusión, la rabia y la decepción se mezclaban en un torbellino de emociones que me impedían pensar con claridad. Marcos llegó al hospital poco después. Intentó hablar conmigo, explicarme su comportamiento, pero yo lo ignoré. No podía soportar su presencia, su voz, sus excusas. Necesitaba espacio, necesitaba alejarme de él. Pablo tenía una fractura de tobillo. Afortunadamente, no era grave y,
con el tratamiento adecuado, se recuperaría por completo. Pero el daño emocional ya estaba hecho. La imagen de Marcos sentado en el auto, ajeno a nuestro sufrimiento, quedaría grabada en mi memoria para siempre. Al llegar a casa de mis padres, me derrumbé. El cansancio, la tensión y la decepción me superaron. En un arrebato de desesperación, le envié un mensaje de texto a Marcos: quiero el divorcio. La decisión me dolió profundamente. Amaba a Marcos, o al menos, pensé que lo amaba. Pero no podía seguir viviendo con la sensación de que no podía confiar en él en momentos de emergencia. Necesitaba un compañero que estuviera presente, que reaccionara con rapidez y que priorizara la seguridad y el bienestar de mi hijo por encima de sus propios miedos y traumas. Los días siguientes fueron un infierno. Marcos intentó contactarme una y otra vez, pero yo evité sus llamadas y sus mensajes. No estaba lista para hablar con él, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Entonces, comenzó el acoso de su familia. Su madre, sus hermanos, sus tíos. Todos me enviaban mensajes y me llamaban, acusándome de ser cruel e injusta con Marcos. Estás exagerando todo, me decían. Marcos tiene un trauma. No puedes culparlo por su comportamiento. Lo estás destruyendo. No puedes hacerle esto. Entendía que lo defendieran, que lo amaran y que quisieran protegerlo. Pero sus palabras no hacían más que aumentar mi confusión y mi dolor. Me hacían sentir culpable, como si yo fuera la mala de la película, la insensible que no comprendía el sufrimiento de Marcos. Su madre, en particular, era implacable. Me enviaba mensajes llenos de reproches y acusaciones, intentando manipularme para que volviera con Marcos. En uno de esos mensajes, me dijo algo que me heló la sangre. Déjalo en paz, por tu propio bien. Sentí esa frase como una amenaza velada, como si me estuviera advirtiendo de las consecuencias de seguir adelante con mi decisión. En medio de todo este caos, había una verdad que pesaba sobre mí como una losa. Pablo no es el hijo biológico de Marcos. Marcos siempre fue un padre presente y cariñoso con Pablo. Lo amaba y lo trataba como si fuera su propio hijo. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, la conexión entre ellos nunca alcanzó la profundidad del lazo sanguíneo. En la emergencia, esa diferencia se hizo aún más evidente. Sentí que Marcos no entendía la urgencia de la situación, que no sentía el mismo nivel de preocupación y desesperación que yo. Tal vez, si Pablo fuera su hijo biológico, su reacción habría sido diferente. Tal vez, habría superado su trauma y habría actuado con la rapidez y la determinación que la situación requería. No quiero decir que Marcos no amara a Pablo, porque sé que sí lo hacía. Pero el amor de un padre no siempre es suficiente. A veces, se necesita algo más, un instinto, una conexión visceral que solo se da cuando hay un vínculo de sangre. Durante nuestro matrimonio, intenté convencer a Marcos de que buscara ayuda profesional para superar su trauma. Le sugerí que fuera a terapia, que hablara con un psicólogo, que encontrara una forma saludable de lidiar con su pasado. Pero Marcos se negaba. Decía que no necesitaba terapia, que estaba bien, que podía manejarlo solo. Me acusaba de intentar controlarlo, de querer borrar su pasado, de no aceptarlo tal como era. Su familia también se oponía a la idea de la terapia. Su madre me decía que lo dejara en paz, que no lo presionara, que solo empeoraría las cosas. Ahora, me arrepiento de no haber sido más firme. Tal vez, si Marcos hubiera ido a terapia, habría podido superar su trauma y habría reaccionado de manera diferente en la emergencia. Tal vez, estaríamos juntos todavía. La verdad es que, después de lo que sucedió, siento que la confianza entre Marcos y yo se ha roto irreparablemente. No puedo olvidar su actitud en la emergencia, su falta de empatía, su incapacidad para actuar con rapidez y decisión. No puedo seguir viviendo con la sensación de que no puedo confiar en él en momentos de crisis. Necesito un compañero que sea mi roca, mi apoyo, mi salvavidas en las tormentas de la vida. Y Marcos, por mucho que lo ame, no puede ser esa persona para mí. Sé que el divorcio es una decisión difícil y dolorosa. Sé que voy a enfrentar críticas y juicios. Sé que mi vida va a cambiar drásticamente. Pero también sé que necesito ser fiel a mí misma, a mis sentimientos y a mis necesidades. Necesito buscar la felicidad y la tranquilidad, aunque eso signifique alejarme de la persona que una vez amé. A pesar de mi decisión, sigo atormentada por las dudas. ¿Estoy siendo demasiado dura con Marcos? ¿Estoy exagerando la situación? ¿Soy una idiota por divorciarme de él? Me pregunto si debería darle otra oportunidad, si debería intentar perdonarlo y seguir adelante. Me pregunto si estoy cometiendo el mayor error de mi vida. Pero luego, recuerdo la imagen de Marcos sentado en el auto, ajeno a mi desesperación y al dolor de mi hijo. Y la duda se disipa, dejando paso a la certeza de que estoy haciendo lo correcto. No puedo seguir viviendo en una relación donde la confianza está rota, donde la seguridad no está garantizada, donde el pasado siempre se interpone en el presente. Para intentar aclarar mis ideas y encontrar una respuesta a mi pregunta,
decidí hablar con diferentes personas y escuchar sus opiniones. Primero, conversé con mi terapeuta, la doctora Sofía Vargas. Vargas me ha estado ayudando a procesar mis emociones y a tomar decisiones importantes en mi vida desde hace varios años. Ana, lo que sientes es completamente válido, me dijo la doctora Vargas. Es natural que te sientas decepcionada, herida y enojada después de lo que sucedió. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y cuando se rompe, es muy difícil recuperarla. Me animó a reflexionar sobre mis necesidades y mis prioridades. ¿Qué es lo que realmente quieres en una relación?, me preguntó. ¿Qué es lo que necesitas para sentirte segura, amada y feliz? También le conté con mis amigas, mis familiares y algunos conocidos que habían pasado por situaciones similares. Escuché sus historias, sus consejos y sus puntos de vista. Algunos me apoyaron incondicionalmente, diciéndome que estaba haciendo lo correcto y que merecía ser feliz. Otros me criticaron, acusándome de ser egoísta y de no darle a Marcos la oportunidad de cambiar. Cada conversación me ayudó a ver la situación desde una perspectiva diferente. Me di cuenta de que no hay una respuesta fácil a mi pregunta, que cada persona tiene su propia opinión y que la decisión final solo me corresponde a mí. En medio de mi proceso de reflexión, sucedió algo inesperado que cambió mi perspectiva por completo. Un día, recibí una llamada de una mujer que se identificó como Laura, la exesposa de Marcos. Al principio, me sentí confundida y desconfiada. ¿Qué quería Laura de mí? ¿Por qué me estaba llamando? Laura me explicó que había escuchado sobre mi situación con Marcos y que quería compartir su propia experiencia conmigo. Sé exactamente por lo que estás pasando, me dijo Laura. Yo también viví con el trauma de Marcos y su necesidad de sentarse en el auto antes de entrar a casa. Es algo que nunca pude entender ni aceptar. Laura me contó que, durante su matrimonio con Marcos, también había intentado convencerlo de que buscara ayuda profesional. Pero él se había negado rotundamente. Marcos tiene un problema muy profundo, me dijo Laura. Su trauma lo controla y le impide vivir una vida normal. Necesita ayuda, pero no está dispuesto a aceptarla. Laura me reveló que, al igual que yo, también había llegado al límite y había decidido divorciarse de Marcos. Sé que es una decisión difícil, me dijo Laura, pero te aseguro que es lo mejor que puedes hacer por ti misma. No puedes seguir viviendo en una relación donde la confianza está rota y donde tus necesidades no son satisfechas. La conversación con Laura fue reveladora. Me di cuenta de que no estaba sola, de que otras mujeres habían pasado por lo mismo que yo y habían tomado la misma decisión. Su testimonio me dio la fuerza y la confianza que necesitaba para seguir adelante con mi divorcio. Después de hablar con Laura, decidí enfrentar a Marcos y tener una conversación honesta y sincera con él. Lo cité en un café y le dije todo lo que sentía. Le expliqué que no podía seguir viviendo con su trauma, que necesitaba un compañero que estuviera presente y que no podía confiar en él en momentos de emergencia. Marcos me escuchó en silencio, con la mirada baja y el rostro lleno de tristeza. Sé que te he fallado, Ana, me dijo Marcos. Sé que no he sido el esposo que mereces, pero te juro que te amo y que quiero cambiar. Marcos me prometió que iría a terapia, que buscaría ayuda para superar su trauma y que haría todo lo posible para recuperar mi confianza. Pero yo ya había tomado mi decisión. Lo siento, Marcos, le dije, pero ya es demasiado tarde. No puedo seguir viviendo con la duda y la incertidumbre. Necesito alejarme de ti y empezar de nuevo. Marcos aceptó mi decisión con resignación. Me dijo que entendía mis motivos y que me deseaba lo mejor en la vida. Nos abrazamos por última vez y nos dijimos adiós. Después de la conversación con Marcos, me sentí aliviada. Había tomado una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Presenté los papeles del divorcio y comencé a construir una nueva vida para mí y para Pablo. No fue fácil, tuve que enfrentar muchos desafíos y superar muchos obstáculos. Pero, con el tiempo, logré encontrar la felicidad y la tranquilidad que tanto anhelaba. Aprendí a confiar en mí misma, a valorarme y a priorizar mis necesidades. Descubrí que soy una mujer fuerte, capaz de superar cualquier adversidad. Y, sobre todo, aprendí que no soy una idiota por divorciarme de Marcos. Soy una mujer valiente que tomó una decisión difícil para proteger su felicidad y la de su hijo. Han pasado varios años desde mi divorcio de Marcos. Pablo está creciendo y se ha convertido en un joven inteligente, independiente y lleno de sueños. Yo he encontrado el amor nuevamente y estoy felizmente casada con un hombre maravilloso que me apoya, me respeta y me ama incondicionalmente. Marcos, por su parte, sigue luchando contra su trauma. Sé que está yendo a terapia y que está haciendo todo lo posible para cambiar. Espero que algún día logre encontrar la paz y la felicidad que se merece. A veces, me pregunto si hice lo correcto al divorciarme de él. Me pregunto si podría haberlo ayudado a superar su trauma si hubiera sido más paciente y comprensiva. Pero luego, recuerdo la imagen de Marcos sentado en el auto, ajeno a mi desesperación y al dolor de mi hijo.
Y la duda se disipa, dejando paso a la certeza de que tomé la mejor decisión posible para mí y para mi familia. No soy una idiota por divorciarme de Marcos. Soy una mujer que eligió su felicidad y la de su hijo por encima de todo lo demás. Y esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Los años han pasado, tejiendo nuevas historias sobre el lienzo de mi vida. Pablo ya no es aquel niño que cayó por las escaleras, ahora es un adolescente con inquietudes y sueños propios. Lo veo crecer con una mezcla de orgullo y nostalgia, consciente de que el tiempo vuela y que debo aprovechar cada momento a su lado. Mi esposo, Javier, ha sido un faro en mi vida. Su paciencia, su comprensión y su amor incondicional me han ayudado a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro lleno de esperanza. Con él, he aprendido a confiar nuevamente, a abrir mi corazón sin miedo y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Un día, mientras revisaba viejas cajas en el ático, encontré una foto de Marcos y mía, tomada en nuestros primeros años de matrimonio. En la foto, éramos jóvenes, felices y llenos de ilusiones. Me quedé mirando la foto durante un largo rato, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Recordé los buenos momentos que compartimos, las risas, los sueños y las promesas que nos hicimos. También recordé los momentos difíciles, las discusiones, las frustraciones y el dolor que nos llevaron a separarnos. Me di cuenta de que, a pesar de todo, no me arrepentía de haber conocido a Marcos. Él había sido parte importante de mi vida y me había enseñado muchas cosas valiosas. También me di cuenta de que el divorcio no había sido un fracaso, sino una oportunidad para crecer, para reinventarme y para encontrar la felicidad que merecía. Decidí contactar a Marcos. Después de varios años sin hablar, sentí la necesidad de cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Lo llamé por teléfono y, para mi sorpresa, me contestó de inmediato. Su voz sonaba diferente, más tranquila y serena. Hablamos durante un largo rato. Me contó que había estado yendo a terapia y que había logrado superar gran parte de su trauma. Me dijo que se sentía mucho mejor consigo mismo y que estaba empezando a construir una nueva vida. También me dijo que se había casado nuevamente y que era feliz. Me alegré por él, saber que había encontrado la paz y la felicidad me llenó de alegría. Antes de despedirnos, le pregunté si alguna vez se había arrepentido de su comportamiento en la emergencia. Sí, Ana, me dijo Marcos. Me arrepiento profundamente de lo que hice. Sé que te fallé y que te causé mucho dolor. Nunca podré perdonármelo por completo. Le dije que lo perdonaba. Le dije que entendía que había estado luchando contra sus propios demonios y que no podía culparlo por ello. Nos despedimos con un abrazo virtual y con la promesa de mantenernos en contacto. Después de colgar el teléfono, sentí una gran sensación de paz. Había cerrado un círculo y había dejado atrás el pasado. Ahora, puedo mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Sé que la vida no siempre es fácil, pero también sé que tengo la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo que se me presente. Soy una mujer fuerte, valiente y resiliente. He aprendido a amarme a mí misma, a valorarme y a priorizar mi felicidad. Y, sobre todo, he aprendido que la vida es un regalo y que debo aprovechar cada momento al máximo. ¿Soy una idiota por divorciarme? La respuesta, después de todo este tiempo, es un rotundo no. No fui una idiota por elegir mi bienestar y el de mi hijo. No fui una idiota por buscar la felicidad y la tranquilidad que merecía. Fui una mujer valiente que tomó una decisión difícil, pero necesaria, para construir una vida mejor. Y esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Si esta historia te impactó, espera a ver lo que tenemos preparado para ti. Haz clic en suscribirse y únete a la comunidad para más relatos que te mantendrán enganchado.